Visca Cataluña, estoy feliz de estar aquí, estoy muy contento de venir a Barcelona cada vez que puedo. Esta es una ciudad, la verdad que preciosa. Ustedes viven en un lugar privilegiado. Esta es una ciudad realmente increíble. De hecho, recordáselo a quien tenés ahí a tu lado. Decirle, qué bueno que vivís en Barcelona, Está bueno que vivimos aquí. Bueno, muy bien. Tengo un mensaje muy simple, pero yo creo que es muy necesario. Tiene que ver con responder una pregunta fundamental, que es ¿por qué necesitamos a la iglesia? Esta es una pregunta muy simple, pero es rutilantemente importante que la respondamos basados en lo que la Biblia nos enseña. Si somos honestos, muchas veces la respondemos solamente basados en nuestras experiencias. El problema con eso es que si tuvimos una buena experiencia, llegamos a la conclusión de que la iglesia es buena, pero si tuvimos una mala experiencia, llegamos a la conclusión de que la iglesia no es demasiado buena y no la necesitamos. Todos conocemos gente que no ha tenido quizás una buena experiencia en alguna congregación y llega a esa conclusión. Así que en vez de guiarnos por nuestras experiencias, que son subjetivas y fragmentadas, tenemos que desarrollar una respuesta cuya base sea una eclesiología bíblica. ¿Qué es eso? Una eclesiología bíblica, aunque suena complicado, es simplemente una lógica acerca de la iglesia que esté anclada en lo que la Biblia nos revela. No hacer eso y hacerlo simplemente desde nuestras experiencias sería como que un no vidente le toca la trompa a un elefante y llega a la conclusión de que el elefante se parece a una serpiente. Quien conoce que el elefante obviamente tiene un volumen mayor que simplemente su trompa, es obvio que sepa que esa es una idea absurda. Pero si yo solamente toco la trompa y no veo el resto del elefante, quizás es lógico que yo llegue a esa conclusión. Obviamente quien toca la trompa tiene una experiencia limitada y en la práctica todos tenemos una experiencia limitada con la iglesia porque no hemos conocido todas las iglesias del mundo, sino alguna congregación. Así que no podemos basar nuestra opinión acerca de la iglesia solamente según nuestras experiencias. Eso siempre sería no solamente subjetivo, sino fragmentado. Así que vamos a hacer a continuación una eclesiología bíblica. Y cuando uno va a la palabra del Señor, se encuentra, número uno, con dos aclaraciones de lo que la iglesia no es. La primera, de nuevo, es muy simple, pero es muy importante. Y es, según la Biblia, la iglesia no es un lugar. Usualmente decimos que vamos a la iglesia, pero cuando revisamos la palabra de Dios nos damos cuenta de que eso es imposible. ¿Por qué? Porque la iglesia no es un espacio físico. Quien explica eso muy bien en la palabra del Señor es el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17. Vamos a leer esta lectura, pero te quiero contar acerca del contexto en el que Pablo dice estas palabras. Pablo las dice en la plaza central de la ciudad de Atenas y está discutiendo con filósofos griegos de su época. A su alrededor hay un montón de templos paganos, un montón de templos para los dioses de la mitología griega, donde quizás alguno recordará a Zeus y alguno más, que eran como nosotros, pero con superpoderes, ¿cierto? Porque hacían fechorías, se portaban mal, se enojaban, a veces estaban contentos, a veces se portaban bien. Eran como nosotros, pero tenían algunos poderes sobrenaturales. Y aquí el apóstol Pablo les quiere dejar en claro que el Dios que él les va a presentar es superior. Él es mejor. Él no tiene limitaciones, ni es como uno de nosotros que va cambiando de humor según el día. Este Dios es especial. Y dice lo siguiente el apóstol Pablo. Este Dios que yo les presento es el que hizo el mundo y cuanto en él existe. Y por cuanto es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos que el hombre construya. Según la versión clásica dice, no habita en templos hechos de manos de hombres. Y de nuevo ubica el contexto. Ahí alrededor hay un montón de templos de otros dioses. Y él les dice, el Dios que yo les voy a presentar no se puede encerrar en un templo de ladrillos hechos por hombres. Ni necesita que los seres humanos satisfagan sus necesidades. De nuevo, esta es una idea simple pero muy importante. Mis hermanos, la iglesia no existe porque Dios la necesita. La iglesia existe porque nosotros la necesitamos. No hacemos reuniones porque este Dios está demandando que vengamos al templo y le cantemos canciones.
Venimos al templo porque nosotros necesitamos recordar quién es Dios. Y le cantamos canciones porque Él se lo merece, pero no porque lo necesita. Y de hecho, cuando le cantamos y recordamos quién es Él. Y nosotros necesitamos siempre recordar quién es el Señor de nuestras vidas. Así que sigamos leyendo. De un solo hombre creó a la humanidad y distribuyó las naciones sobre la faz de la tierra. Y en todo esto el propósito de Dios era que las naciones lo buscaran y quizás palpando, descubrían el camino donde se le pudiera hallar. Porque Él no está lejos de ninguno de nosotros, ya que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como uno de los poetas dijo, somos de la familia de Dios. Y en un momento vamos a volver a esa idea. El apóstol Pablo tenía muy en claro de que Dios siempre está con su iglesia, pero no siempre están los templos. Porque los templos simplemente son espacios dedicados para la iglesia, pero no la definen. Muchas veces a los templos los llamamos la casa de Dios. Y no es que está mal decir eso, porque definitivamente son casas que dedicamos a la presencia de Dios. Pero tengamos cuidado de no creer que Dios atiende en el templo el fin de semana solamente cuando tenemos reuniones. Dios es más grande que eso. Dios no se puede encerrar ni en reuniones ni en templos. De hecho, el apóstol Pablo lo lleva más allá y le dice a los cristianos, lo cual significa que nos lo dice a nosotros, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? ¿Quién escuchó hablar de Pentecostés? ¿Escuchaste hablar alguna vez de Pentecostés? Pentecostés es un tiempo de promesa. Dios le había dicho a uno de sus profetas que su Espíritu iba a venir a nosotros. Y eso sucede en Pentecostés. En Pentecostés sucede algo muy poderoso. El Espíritu Santo no viene a visitarnos, sino que viene a morar en nosotros. Yo no quiero ofender a nadie, pero a veces en algunas iglesias se debe entender que el Espíritu Santo baja cuando el culto está bueno. Como si fuera un adolescente o fuera uno de nosotros que andamos consumiendo reuniones. Pero el Espíritu Santo no consume reuniones, consume corazones. Y Él siempre viene a estar con nosotros cuando le reconocemos como Señor. La promesa de Dios no es que Él está con nosotros solamente, sino que vive en nosotros. Cuando le abrimos nuestra casa interior, cuando le dejamos ser el Señor de nuestras vidas. Así que dale un aplauso al Señor, porque eso nos hace parte de su iglesia. Los cristianos verdaderos, según la Biblia, no vamos a la iglesia, sino que somos la iglesia. Porque nuestro Dios no se puede encerrar en templos hechos de manos de hombres. Segunda aclaración, esta es todavía más pertinente hoy. La segunda es que la iglesia no es una asociación de gente perfecta. ¿Cierto? Todos conocemos gente que dice que no quiere congregarse, no quiere ir a la iglesia cristiana, porque la iglesia cristiana está lleno de hipócritas. ¿Y sabes qué es lo que la Biblia dice acerca de eso? Que tienen razón. ¿Cómo que tienen razón? Sí, porque la Biblia reconoce que los cristianos no somos gente perfecta. Los cristianos somos gente que lucha con nuestra imperfección, pero hemos encontrado el favor de un Dios perfecto que nos ama a pesar de nuestra imperfección. Mira lo que explica el apóstol Pablo. Así que Dios nos ha declarado justos, ¿por qué? Por haber creído. Disfrutamos de la paz con Dios, ¿gracias a qué? Gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Por medio de Él y confiando en su promesa, participamos de ese amor que no es que lo hemos ganado, nunca lo merecemos, y en el cual nos mantenemos firmes. Incluso nos sentimos orgullosos de la esperanza de gozar de la gloria de Dios. Y nos gozamos de las aflicciones porque nos enseñan a tener paciencia y la paciencia nos ayuda a superar las pruebas. Y así nuestra esperanza se fortalece. A mí me encanta la palabra de Dios porque es honesta. Si nosotros hubiéramos escrito la Biblia, los héroes de la fe no serían imperfectos. Pero lo son. Porque la Biblia destaca que el único perfecto es Dios. Antes te hablé de eclesiología, suena complicada la palabra y ahora te tiro otra. Antropología. ¿Qué es la antropología? Es la lógica acerca del hombre. Así como la eclesiología es la lógica acerca de la iglesia, la antropología es acerca de la lógica del hombre. Y la antropología contemporánea no tiene eso en claro.
La antropología contemporánea quizás ha sido muy condicionada por las películas de Disney, que tienen una idea detrás. Y es que todos somos buenos y maravillosos, aunque hay un par de manzanas podridas en el canasto que son los villanos. Eso estaba claro en las películas antiguas, aunque en las últimas películas hasta los villanos son buenos y maravillosos. ¿Por qué? Porque hay una razón de por qué son malos. No son responsables de portarse mal. Pobrecitos, son víctimas. Todos somos víctimas de los problemas de la vida, pero todos somos buenos y maravillosos. La Biblia es mucho más honesta. La Biblia dice que todos somos malos. Todos somos manzanas podridas en el canasto y por eso es que necesitamos un Salvador. La idea antropológica no cristiana es: yo no necesito salvación. Yo soy bueno en mis propias fuerzas. Yo me esfuerzo y logro todo lo que me propongo. Lo honesto es reconocer: no siempre logro lo que me propongo. Yo necesito ayuda. Y no puedo salvarme a mí mismo. Yo necesito un Salvador. Claro, yo sé que esto puede sorprender a más de uno porque muchas veces damos a entender que los pecadores no estamos en la iglesia, están ahí afuera. Yo he visto predicadores dar a entender esto y hacerlo quizás sin querer queriendo, es simplemente una tradición. No quiero creer que nadie tenga malas intenciones, pero a veces cuando hablamos de los pecadores en la iglesia señalamos hacia afuera. Porque los pecadores como que están en otro lado. Pero no están en otro lado, estamos aquí. Lo que nos diferencia del mundo no es que no pecamos. Lo que nos diferencia del mundo es que hemos encontrado salvación. Hemos reconocido el regalo de la cruz. Hemos reconocido que necesitamos ayuda. Necesitamos gracia. Esa es la palabra más disruptiva de la historia de la civilización humana. Gracia. Favor no merecido. Eso es lo que nos hace diferentes. Hemos encontrado la gracia de Dios. Y cuando uno en verdad se encuentra con la gracia de Dios y le entiende, la gracia produce agradecimiento. Por si nunca te diste cuenta, la palabra gracia y agradecimiento tienen la misma raíz. De hecho, estas dos palabras tienen un romance. Cuando en verdad entendemos la gracia de Dios, eso nos hace estar agradecidos con Dios. Y entonces intentamos no pecar, no porque queremos ganarnos su favor, porque entendemos que eso es imposible, sino porque estamos agradecidos por su gracia. Mira qué interesante esto. Lo que plantea la religión, incluso la cristiana, porque una cosa es la religión y la religión cristiana y otras cosas son el cristianismo bíblico. Por si nunca te diste cuenta, el cristianismo bíblico es mucho más poderoso que la religión cristiana. La religión cristiana es un sistema de pensamiento como el del mundo, solamente que salpicado de versículos de la Biblia, pero sin comprender la gracia de Dios. Lo que dice la religión, incluso la cristiana, es: pórtate bien y entonces una deidad te va a bendecir. Pórtate mal y la deidad te va a maldecir. Eso es lo que han predicado todas las religiones de la civilización humana. Pero el cristianismo bíblico es más poderoso, porque ¿sabes qué es lo que dice? Este es su escándalo. Dios ama a gente mala. ¿What? Dios ama a gente mala. Por eso me ama a mí y por eso sobre todo te ama a ti. Seamos honestos, nosotros seguimos luchando con el pecado. Yo lucho con el pecado y ustedes tienen cara de que luchan más que yo. Así que no es que estamos acá porque somos buenos, estamos acá porque conocimos al bueno. Dale un aplauso al Señor por eso. No es que nosotros intentamos superar el pecado para acercarnos a Dios. Ese es el mensaje de la religión. Sino que hemos confiado que podemos acercarnos a Dios basados en su gracia y entonces ahora intentamos no pecar. Es sutil la diferencia, pero es muy importante. La religión tienes que cambiar para acercarte a Dios. El mensaje del Evangelio: tienes que acercarte a Dios para cambiar, para vencer el pecado, para contar con el poder del Espíritu que te ayuda a vencer con el bien, su bien, el mal. Dale un aplauso más fuerte al Señor por eso. Por eso el apóstol sigue diciendo: y esa esperanza nunca nos defrauda, pues Dios llenó nuestros corazones de su amor por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos dio. Cuando éramos incapaces de salvarnos, Cristo llegó en el momento oportuno y murió por
los pecadores. Es muy difícil que alguien dé su vida por una persona justa, aunque pudiera darse, pero Dios nos demostró su amor al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos imperfectos. Y no me malentiendas, ni malentiendas la palabra de Dios. Esta no es una apología del pecado. Dios detesta el pecado, pero Dios lo detesta porque Él es bueno, no porque es un santulón cósmico que quiere condenarte. La religión lo que ha predicado es darnos miedo acerca de este Dios. Él está escondido atrás de una nube y sabe lo que estás haciendo. Y un día va a salir de atrás de la nube. ¡Ja, ja, ja, ja! Te atrapé, vil pecador. No. Ese es el de la religión. Como cualquier otro Dios que ama al que se lo merece. Todos los dioses paganos hacen eso. Pero nuestro Dios es superior. Nuestro Dios es mejor. Él nos ama a pesar de nosotros. Y quiere corregirnos, quiere ayudarnos a vencer el pecado. Porque nos ama. Él detesta lo que te hace mal. Eso es el pecado. Así que Dios detesta el pecado porque quiere que vivas bien. Y cuando abrazamos su voluntad nos damos cuenta que podemos decir con Pablo: la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y perseveramos en ella, aunque a veces nos equivocamos. Así que si la iglesia no es un lugar ni un club de gente perfecta, ¿qué es la iglesia según una eclesiología bíblica? Y lo primero ya lo dijo Pablo. La iglesia es una familia de fe. Al poner nuestra fe en el Señor, nacemos de nuevo. Nacemos a una nueva familia. Ahora somos llamados hijos de Dios. El apóstol Juan, en 1 Juan capítulo 3, versículo 1, dice: y miren qué amor nos ha dado el Padre al hacernos sus hijos. Y si somos hijos del mismo Padre, ¿qué somos? Hermanos, ¿cierto? Por eso es que en las iglesias solemos llamarnos hermano o hermana. En la práctica muchas veces es porque no le sabemos el nombre al otro. Esa es la verdad práctica, ¿cierto? Yo sé, a mí me ha pasado. Estás saludando a alguien y le dices: hola hermana, ¿cómo le va? Y por adentro estás pensando, llamaba a la vieja esta, no me acuerdo, pero le digo hermana y zafo. A veces pasa, ¿cierto? Pero en verdad es porque somos hermanos en Cristo. Alabemos a Dios, dice Pedro, Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque su misericordia es grande y nos ha hecho nacer de nuevo por medio de la resurrección de Cristo. Otra vez, todo esto tiene que ver con Jesús. Y esto fue así para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia que no se puede destruir ni marchitar. ¿Y quiénes reciben una herencia en una familia cuando todo va bien? Los hijos, ¿cierto? Es natural. ¿Y cuál es la herencia que tenemos en el Señor? ¿Qué provee una familia? Una familia, cuando las cosas están bien, lo primero que provee es una identidad segura. Tú tienes un apellido, ¿cierto? Y si es un apellido que cuenta una historia donde las cosas han salido más o menos bien, es un apellido que te da seguridad. Qué bueno que soy parte de esta familia. Bueno, mi hermano, mi hermana, y digo eso con mucha intencionalidad, tú eres parte de una familia poderosa, con una historia maravillosa, una historia de milagros, una historia de proezas, una historia que te debe hacer sentir seguro y segura porque tú eres un hijo, una hija de Dios. Segunda idea de lo que provee una familia es justamente protección. Los padres protegemos a los hijos, ¿cierto? Es instintivo, es natural y queremos hacerlo. Yo tengo dos. Mi hijita mayor se llama Sofía Sol, que quiere decir sabiduría que brilla, y mi hijito menor se llama Maximus Meridius, general del ejército. Me olvidé el nombre de mi hijo, mira cómo le voy a decir. Máximo Meridius, general del ejército del norte, porque es mi gladiador. ¿Se acuerdan de esa película? Bueno, ahora salió la segunda, todavía no la vi, pero la quiero ver. Yo amo a mis hijitos. Me pelearía con quien sea por protegerlos. Obviamente el tamaño no me da para pelearme demasiado, pero yo sé. Si alguno alguna vez vio mi nombre por ahí, me vio en una foto o un video, pensaban que era alto. Después están pensando, qué chiquito que está este Lucas Ley. Pero lo bueno viene en frasco chico, decimos los petizos. Bueno, yo me pelearía con quien sea por proteger a mis hijos. ¿Y sabes qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que Él pelea por nosotros como poderoso gigante. Como poderoso gigante. Dios nos protege. Dice también el texto bíblico: si Él cuida de las aves, Él cuidará también de mí. Él cuidará también de ti. Tu vida está en buenas manos cuando eres parte de la familia de Dios. Lo siguiente es provisión.
Los papás, vaya que proveemos a las necesidades de nuestros hijos, ¿cierto? La lana se te va todos los meses pensando en los hijos. A ver dónde están los papás. ¿Cuál es tu principal gasto? Miren, hijos, ¿cuál es? Los hijos, ¿cierto? Los hacemos felices. ¿Por qué? Porque queremos que estén bien. Bueno, Dios también está atento a nuestras necesidades. Y atención, Él es un Padre sabio, así que aclaremos algo. Que Él está atento a nuestras necesidades no significa que va a hacer todo lo que le pedimos, ¿eh? Es importante tener eso en claro, porque a veces pareciera que Dios está ahí pendiente solamente de lo que queremos. No, Él mira más allá. Y como Padre sabio, a veces sabe que lo que queremos no siempre es lo mejor. No siempre. Me viene a la mente al decir esto, estar en un evento y escuchar a un predicador gritarle a la multitud que Dios quería cumplir sus sueños. Y claro, todos celebraban que el predicador decía eso. Dios cumplirá tus sueños, yo te lo voy a declarar. Pero yo no sabía bien qué cara poner porque yo no veo que la Biblia dice eso. Y número 2, soy una persona práctica, me gusta pensar en lo que decimos. Yo me doy cuenta de que si Dios hubiera cumplido todos mis sueños, yo no sería predicador del Evangelio, sería Batman. Porque alguna vez fue mi sueño y luego ¿qué pasó? Maduré. ¿Sí? ¿Quién no ha tenido sueños ridículos? Yo he tenido varios. Qué bueno que Dios no anda, ¡cumple tu sueño! Nah, Él es un padre sabio, es un padre inteligente. Y un padre sabio no siente la presión de darle todos los gustitos a sus hijos porque está inseguro y quiere ser cool. No, un padre sabio sabe decir que no. Dios también sabe decir que no, ¿eh? Y debiéramos estar agradecidos porque Él es un padre bueno, un padre sabio. Y Él satisface los anhelos de nuestro corazón, lo cual significa que Él escucha lo que le pedimos y mira más allá de nuestras palabras. Mira el corazón y ve qué es lo que en verdad le estamos pidiendo, que no siempre es lo que dicen nuestras palabras. Qué interesante. Denle un aplauso a Dios si entendiste eso. Y una más acerca de la familia. Esta no te va a gustar, pero te la tengo que decir. Una buena familia también provee corrección. Los padres tenemos que corregir a los hijos. Y un padre que ama, ¿qué hace? Dice la Biblia, disciplina. La iglesia también tiene que definir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y cuando vamos camino al pecado nos tiene que advertir. Huyamos de líderes y pastores que simplemente hablan de lo que está bien porque hay cosas que están mal. Y lo que está mal nos lastima. Así que definitivamente la iglesia no puede hablar solamente de lo que es lindo, de lo que es maravilloso. También tenemos que denunciar el pecado, las injusticias y lo que nos lastima. Así que la iglesia también debe corregir. Una más. La iglesia no solamente es una familia de fe, sino que es una comunidad de gracia terapéutica. Que no te asuste esa palabra. ¿Sabes qué significa terapia? Significa cuidado para la sanidad. Y todos necesitamos ser cuidados para nuestra sanidad. Mis hermanos amados, no hay manera de ser personas sanas en aislación. Una persona aislada enloquece. Una persona aislada se corrompe. Una persona aislada se apaga. Dios nos hizo para las relaciones interpersonales. Nos necesitamos los unos a los otros. Y por eso es que Dios también diseñó a la iglesia. Para que nadie tenga que estar sola o solo o funcione de manera egoísta e individualista. Me gusta pensar en lo siguiente. El individualismo es siempre extranjero en la tierra del desarrollo personal. Cuando solo pensamos en nosotros mismos y estamos solos, tarde o temprano nos apagamos, nos aislamos, nos deprimimos. Todos necesitamos el estímulo de otras personas. Y por eso también es que Dios diseñó a su iglesia. Mira lo que dice Hebreos. Esta es una carta muy especial, una carta muy teológica. Y dice, sigamos firmes en la esperanza que profesamos. Tratemos de ayudarnos unos a otros para animarnos al amor y hacer el bien. No dejemos de reunirnos. La versión clásica dice, no dejemos de congregarnos como algunos acostumbran a hacer, sino que animémonos unos a otros. Antes de reparar en lo de no dejemos de reunirnos, fíjate que es una frase corta, es un versículo corto, y sin embargo en 2 ocasiones repite esta frase, los unos a los otros, esta oración, los unos a los otros. En el Nuevo Testamento esa oración está repetida en 59 ocasiones. ¿Sabes por qué? Porque nos necesitamos los unos a los otros. Es una idea redundante porque el Señor quería que nos fuera clara.
nos necesitamos los unos a los otros. Estimúlense los unos a los otros. Oren los unos por los otros. Anímense al amor los unos a los otros. Exhórtense los unos a los otros. Todos nos necesitamos los unos a los otros. Por eso es importante congregarse. Ahora déjenme aclarar algo respecto a esta palabra más clásica. Aquí dice reunirnos, pero es lo mismo. Congregarnos no se reduce a consumir un sermón semanal como también nos predicó la religión cristiana. Según el cristianismo bíblico, congregarnos tiene que ver con convivir, con compartir la vida, no solamente un culto semanal. Congregarse no se reduce a escuchar, también tiene que ver con ser escuchados. Congregarse no se reduce a escuchar sermones, también tiene que ver con que alguien te conozca y te escuche. De hecho, uso la palabra conocer. A veces muchos de nosotros conocemos predicadores y pastores, pero un verdadero pastor te conoce. Por eso la iglesia es más una comunidad que un culto en un templo que hace reuniones el fin de semana. La iglesia es la vivencia cotidiana de compartir la fe los unos con los otros. Así que esto es algo en lo que debemos ser intencionales y trabajar, porque las relaciones nunca son un accidente. Ser parte de una familia es algo que no elegimos, pero tener buenos amigos es algo en lo que hay que trabajar, ¿cierto? Tenemos que trabajar para tener amigos espirituales y Dios diseñó a la iglesia para que los encuentres. De nuevo, dale a Dios un aplauso por eso. La iglesia es crucial para tu sanidad, para la de tu matrimonio, para la de tus hijos, para la de tu familia y para el futuro de la sociedad. Y de hecho voy allí en la idea final. Podríamos seguir en la palabra de Dios encontrando estas realidades, pero por cuestión de tiempo vamos a una más. La iglesia es un ejército de misericordia y transformación social. Claro que la iglesia es un ejército porque tenemos un enemigo, que no son los pecadores. El enemigo son las injusticias, la falta de misericordia, la mentalidad de consumo, la mentalidad de individualismo, la cultura de este mundo que es distinta a la cultura cristiana. La cultura cristiana está anclada en la gracia. Amamos a pesar de. Y esto es necesario para la sanidad de la cultura. Piensa conmigo. Que millones de personas se sepan beneficiarios de gracia es crucial para que en una sociedad ventajista, competitiva y consumista haya más gracia. Todos necesitamos perdón. Todos necesitamos misericordia. Todos necesitamos gracia. Y la iglesia fue convocada, habiendo recibido la gracia de Dios, para traer gracia y sanidad en la cultura. La iglesia es necesaria, no solamente para nosotros, sino también para el mundo. Hace unos años estaba en el aeropuerto de Bogotá, Colombia, sentado esperando tomar mi avión y anuncian que el vuelo se va a atrasar. Así que cruzo la mirada mientras están dando el anuncio con alguien que está sentado frente a mí. Si estuviste alguna vez en una sala de espera de aeropuerto, muchas veces las sillas están como enfrentadas. Me miro con este joven. Al ratito vuelven a anunciar algo del retraso del vuelo. Me vuelvo a mirar con este joven, un jovencito muy bien vestido de 21, 22 años. Al ratito vuelven a anunciar algo y veo que él saca algo para leer. Yo pensé que una idea, sacó algo para leer. Yo tenía un librito conmigo, pero veo que él saca un libro gordo, grandote. Me llamó la atención. Jovencito joven, suena raro eso, pero un jovencito de 21, 22 años. Espío a ver qué es lo que está sacando, porque parecía un diccionario, parecía una Biblia vieja. Y veo que es un volumen del Capital. ¿Quién sabe quién escribió ese libro? Karl Marx. Un libro del ideólogo del comunismo y un libraco así. Me llamó todavía más la atención. Vuelvo a mirar para estar seguro. Vuelven a anunciar algo del vuelo. Volvemos a cruzar la mirada. Así que me animo y le digo, discúlpame, ¿estás leyendo a Marx? Y yo esperé que me diga, sí, porque estudio economía o ciencias políticas. Pero me empieza a hablar todo entusiasmado. Me dice, sí, es una nueva edición, la estaba buscando porque ahora revisaron el lenguaje. ¿A qué te dedicas? Le pregunté. Y ahí noto que él se detiene, como que se pone a pensar, no me responde con claridad, me dice algo más acerca del libro y al ratito me dice a mí a qué me dedico. Yo no digo que soy pastor o predicador cuando hablo con alguien por primera vez, le digo soy escritor de libros. Usualmente eso llama la atención de la gente, además de que es verdad he escrito algunos libros. Así que al ratito estamos hablando muy animadamente y después de unos minutos este joven se pone de pie, viene y se me sienta al lado.
y me dice, tú eres cristiano, ¿cierto? Sí. Yo la verdad que me sorprendí de que me lo diga, porque yo todavía no le había dicho nada acerca de mí. Luego pensé, bueno, capaz que vio mi librito que era cristiano, capaz que eso fue, no sé. Pero el caso fue que después que le admito de que soy cristiano, él me dice, antes me preguntaste a qué me dedicaba y no te respondí. Ahora sí te voy a responder. Y luego baja la cabeza, mira para un lado, mira para el otro, la sube, mira para un lado, mira para el otro. Entonces yo también, miré para un lado, miré para el otro. Y me dice, yo soy miembro del Servicio de Inteligencia de las FARC, de la guerrilla, aquí en Colombia. Cuando él me dice eso, yo miré para un lado, miré para el otro, asustado con este tipo acá de la guerrilla. Y la cosa se pone peor. Porque luego me dice, y yo tengo un problema con ustedes los cristianos. Y me tiró una frase que se me clavó como un puñal en el corazón, que todavía la recuerdo hasta hoy. Me dijo, ustedes los cristianos tienen suficiente filosofía religiosa para diferenciar lo que está bien de lo que está mal, pero muy poca como para hacer una diferencia. Y me dolió, porque es verdad. De hecho, él se sorprendió de que yo se lo admití. Es cierto. Hemos reducido nuestro cristianismo a una buena moralidad de fin de semana sobre todo. Vamos al templo, cantamos canciones, aprendemos versículos de la Biblia y evitamos las adicciones. Nos portamos bien. No decimos malas palabras, ya dejamos las adicciones de lado, lo cual es genial, es fantástico, aunque hay no cristianos que hacen eso también. Nos portamos bien. Pero Cristo no murió en la cruz del Calvario para que te portes bien. Cristo murió en la cruz del Calvario para que seas un transformador de la cultura, para que traigas gracia donde hay consumismo, para que traigas misericordia donde hay injusticia. Mis hermanos, la iglesia es peligrosa para el reino de las tinieblas cuando estamos comprometidos con nuestro propósito santo. El cristianismo no se reduce a que venimos al templo el fin de semana y cantamos canciones y tenemos una buena moralidad. El cristianismo es un romance con el Dios que nos ama y nos transforma el corazón y nos hace peligrosos para un mundo sin Él. Estamos para hacer una diferencia. Quizás llegó la hora de recuperar la memoria de quiénes somos y de nuevo abrazar nuestro propósito divino. Mira, escúchame esto con mucha atención. Hoy hay mucha gente llena de ansiedad e incluso deprimida en nuestra cultura, ¿cierto? Y yo no voy a negar que hay razones químicas quizás, y que hay medicamentos, y que hay gente que necesita tratamiento psicológico, pero te voy a decir que creo que hay demasiada gente deprimida porque desconocen que tienen propósito. Yo creo que lo contrario de la depresión en muchas personas es encontrar su propósito. Saber para qué están aquí en la tierra. Porque según la Biblia no existe alguien sin propósito. No existe. Solamente hay gente que lo abraza, o hay gente que lo desconoce, o hay gente que lo rechaza. ¿Cuál es nuestro propósito? Fuimos escogidos para la alabanza de la gloria de su gracia, para hacer una diferencia. Mira tus manos unos segunditos, mira tus manos, ¿qué hay allí? Mugre no. Dedos, uñas, huellas digitales. Yo no sé si alguna vez pensaste en esto. Hoy hay 8 billones de seres humanos en el planeta Tierra y ninguno tiene tus mismas huellas digitales. ¿Sabes por qué? Porque Dios te diseñó para dejar una marca en esta tierra que nadie más puede dejar. Dios te diseñó para que hagas una diferencia en la cultura que solamente tú puedes dejar. ¡Ay, Lucas, eso suena muy grandilocuente! Mira, yo no puedo afectar a tu esposa, a tus hijos, como tú. Yo no estoy en tu lugar de trabajo. Yo le puedo predicar a muchas personas, pero yo no lo puedo hacer en tu lugar de estudio. Solo tú puedes hacer eso. Dios te diseñó para que dejes una marca que nadie más la puede dejar. Y llegó la hora de que abraces ese propósito divino. Dios te escogió para hacer una diferencia. Cuando la iglesia recuperó la memoria de su propósito divino, trajo transformación social en la cultura, esto pasó muchas veces. Hace unos 500 años atrás, la Biblia fue traducida por primera vez al alemán. ¿Qué sucedió después? La alfabetización de Europa. Hoy muchos no se acuerdan de eso. Que hoy leamos tiene mucho que ver con la traducción de la Biblia. O muchos no saben que la Cruz Roja nació porque un grupo de cristianos, médicos y enfermeros querían curar a los heridos del ejército enemigo. ¡Qué locura! Eso es gracia. O algunos
Algunos perdieron la memoria de que las principales universidades del mundo nacieron porque hubo cristianos que querían traer educación a la cultura. Tuve la oportunidad de estudiar en Harvard. Harvard nació porque un grupo de pastores querían que la gente de Boston pudiera conocer la verdad de Dios. Es la misma historia de Princeton y de Cambridge. El cristianismo trae el mensaje capaz de transformar al ser humano de adentro hacia afuera y en términos eternos. La iglesia es necesaria. La iglesia es necesaria. Este es el mensaje de la Biblia. Ustedes, dice el Señor, ustedes son una familia escogida. Son sacerdotes reales, intercesores por Dios y una nación santa, separada porque conocemos al Santo. Son un pueblo que Dios compró para que anuncien sus obras extraordinarias y Él fue quien los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Ponte de pie conmigo. Hoy quiero invitarte a hacer 3 afirmaciones. De nuevo, muy simples, pero que son increíblemente poderosas cuando son convicciones firmes. La primera es esta. Si tú has nacido de nuevo, tú eres la iglesia. ¿Qué tal decirle a alguien ahí a tu alrededor? Yo soy la iglesia. Díselo a tu papá, a tu mamá, a tu esposa, a tu esposo. Papás, cuando criticamos las cosas que hace la iglesia, nos estamos criticando a nosotros mismos porque somos la iglesia. Eso no significa que no hay que evaluar lo que hacemos. Todo lo que hacemos puede mejorar. Esto no es para crear una cultura de silencio. Siempre debemos evaluar lo que hacemos, pero con amor, con misericordia. Muchas veces en el coche tus hijos te están escuchando. Y tu relación con la iglesia tiene todo que ver con la relación que un día ellos tendrán. Segunda afirmación. Esta demanda humildad. Yo necesito a la iglesia. Tú también. ¿Qué tal decirle eso a alguien? Hace 2 años, luego de vivir 26 años en los Estados Unidos, con mi familia nos mudamos de regreso a Buenos Aires. Queríamos estar cerquita de nuestros papás, que están mayores. De hecho, creo que no lo conté. Mi papá es miembro de Hillsong en Buenos Aires. Tiene 91 años. ¿Eh? Yo no soy miembro de Hillsong en Buenos Aires porque vivo lejos. Estoy un poco lejos. Pero decidimos que teníamos que congregarnos y ser parte de una congregación por amor a nuestros hijos. Pero también porque yo necesito el consejo de otras personas, por más que predique, por más que sea un ministro conocido. Yo necesito ser pastoreado, como todos. Aún los pastores necesitamos ser pastoreados, ¿sabías? ¿Por qué? Porque nos desanimamos. A veces las tentaciones son demasiado fuertes, aún en el ministerio. Nunca pierdas esto de vista, ¿eh? Los pastores somos como médicos en un hospital. El médico se enferma también, ¿cierto? ¿Por qué es médico entonces? No es porque no se enferma. Es porque quiere cuidar a otros, quiere ayudarlos y obviamente sabe mejor cómo protegerse. Pero eso no significa que no es vulnerable. Todos somos vulnerables. Ninguno de nosotros se ha graduado de las tentaciones y del pecado. Y el ministerio tiene sus propias tentaciones también. Así que todos necesitamos ser pastoreados. Yo necesito a la iglesia. Y la última afirmación. Esta es la más argentina, pero es importante también. La iglesia me necesita a mí. Díselo a alguien. ¿Es en serio? La iglesia es más vulnerable cuando tú no ocupas tu lugar. La iglesia es más frágil cuando tú no entiendes tu propósito. La iglesia se debilita cuando tú no estás haciendo tu parte. Hoy escuchaste de un montón de oportunidades de servicio ahora en el mes de diciembre. Navidad es un tiempo de sensibilidad, donde la gente está más abierta, donde Jesús reaparece en la cultura. Este es momento de servir. Hay que dejar de consumir. El espíritu de gracia es lo contrario de la cultura.
En la cultura veo si a mí me gusta. A ver, me gustó el sermón, me gustó la canción que eligieron. Ah, no, hoy no cantaron mi favorita. Cambio de canal. Ese es el mundo de nuestra cultura. Pero eso te lastima, te seca. Lo que te vivifica es el compromiso, la gracia. Y por eso es necesario sumarse a lo que hace la iglesia. La iglesia es más frágil cuando tú no ocupas tu lugar. Así que vamos, Gilson. Tú no estás aquí de manera aleatoria. Esto no es random, ¿eh? Dios hace todas las cosas bien. Dios te trajo a este lugar, a este espacio, para equiparte, para que seas la iglesia en el nombre de Jesús. Querido Señor, te doy gracias por mis hermanos. Señor, gracias porque a pesar de nosotros, tu gracia ha llegado a nuestras vidas. Gracias porque a pesar de mi imperfección, tu perfección me ha redimido. Me ha dado nueva oportunidad de vivir contigo. Y Señor, por eso, Señor, yo te suplico que todos y cada uno de nosotros podamos ser artífices de la extensión de tu gracia aquí en Cataluña. En el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Y por eso decimos: gracias por haberte conectado a Gilson en línea. Esperamos que esta reunión haya sido de bendición para tu vida. Si has decidido seguir a Jesús, queremos felicitarte y hacerte saber que estamos dispuestos para acompañarte en tus siguientes pasos. El primero de ellos puede ser que nos hagas saber tu nombre en el chat y una persona de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo. Así es, otro de esos pasos puede ser desde hoy mismo descargar la Biblia a través de este QR que aparecerá aquí debajo. Y así podrás empezar a leer y descubrir todo lo que Dios tiene preparado para ti. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de todo lo que sucede en nuestra iglesia. Pero si te encuentras en Barcelona, en Madrid o en Valencia, nos encantaría conocerte. Así es, sin más, felicidades de nuevo, estamos súper agradecidos de poder empezar a hacer y ser iglesia junto a ti. Nos vemos la próxima semana. Sé bendecido.